días y bienvenidos a un nuevo webinar de LISAM Systems. Mi nombre es Estefanía Pollo Gumiera y en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio práctico en el que vamos a clasificar dos mezclas. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Recuerdan que en nuestro webinar anterior clasificamos 3 sustancias? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es clasificar diferentes mezclas que van a estar compuestas por estos 3 componentes, pero en cantidades diferentes. ¿Cómo nos vamos a organizar o cómo va a ser este webinar? Primero voy a hablar justamente de todo esto, como siempre, y una vez finalizados los ejercicios, vamos a dejar un espacio abierto para preguntas, al igual que el webinar anterior. Vamos a esperar igual unos minutitos más porque nos han notificado de gente que recién se está conectando. Sabemos que es más temprano, hemos cambiado el horario. Bien, igualmente vamos a hacer luego este mismo webinar por la tarde. La idea era poder ofrecer diferentes bandas horarias. Bien, pero mientras, aprovecho a comentarles que una vez finalizada la presentación, recibirán por correo el link de la presentación que vamos a ver a continuación. En caso de estar viendo o estar participando de este webinar por primera vez, pueden solicitar el material informativo enviando un correo a info.ar@lisam.com. Bien, ahora sí, comencemos. Algo importante a comentar, al igual que en el webinar anterior, es que hoy vamos a realizar un ejercicio práctico, ¿bien? No vamos a hablar de la teoría. Si quieren más información sobre la parte teórica, pueden visitar nuestro webinar de clasificación de sustancias y mezclas. El enlace es el que está acá en pantalla, si no pueden entrar a nuestra página web donde van a poder ver todos nuestros webinars. Bien, pero la idea de hoy es pasar ya a la práctica, no tanto a la teoría. Algo sí que quiero comentar es que las sustancias fueron clasificadas según el SGA, quinta versión revisada del 2013. Bien, y antes de comenzar, vamos a comentar sobre las consideraciones específicas para la clasificación de mezclas. Para el SGA se entiende a una mezcla como a una mezcla o disolución compuesta por 2 o más sustancias que no reaccionan entre sí. ¿Qué otra definición importante debemos conocer? La de valor de corte o límite de concentración. ¿Por qué? Porque para la clasificación de una mezcla no ensayada, basándose en los peligros de sus componentes, se usan en varias clases de peligro del SGA valores de corte o límites de concentración genéricos para los componentes clasificados en la mezcla. Normalmente, los valores de corte y los límites de concentración genéricos adoptados en el SGA deberían aplicarse uniformemente en todos los países y en todos los sectores. ¿Cuáles son estos valores genéricos? Son los que vemos acá en pantalla. Y algo que quiero destacar, a diferencia de otras regiones, es que para todo lo que es el SGA, valores de corte y límites de concentración se utilizan indistintamente, es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con valores de corte? Que, por ejemplo, como se indica en el SGA, los componentes relevantes de una mezcla para la clasificación de lesiones oculares graves o irritación ocular, que es el que acabamos de marcar, son los que están presentes en concentraciones de un 1% o mayores. ¿Bien? A menos, como siempre se indica en el SGA, que haya motivos para suponer que un componente presente en una concentración inferior es, sin embargo, relevante para clasificar a la mezcla en la categoría de lesiones oculares graves o irritación ocular. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Que si yo tengo un componente en un porcentaje de 0,5%, este no se va a tener en cuenta a la hora de realizar la clasificación en la mezcla. Y creo que en uno de estos ejemplos lo vamos a ver ahora cuando pasemos a nuestros ejercicios, pero siempre debemos mirarlo por ahí. Por primero ver cuáles son los valores de corte, que igualmente acá están los genéricos, pero luego en cada tipo de peligro esto se vuelve a mencionar, se vuelve a aclarar cuál es el valor de corte para cada uno de los tipos de peligros.
Y ahora, si le prestamos atención a esta tabla, vemos que se mencionan todo lo que son los peligros para la salud y para el medio ambiente. ¿Por qué no contamos con valores de corte o límites de concentración para los peligros físicos? Esto es debido a que la clasificación de sustancias o mezclas en relación a estos tipos de peligro estará basado en propiedades intrínsecas del mismo, ¿bien? Motivo por el cual no vamos a analizar estos peligros en el webinar del día de hoy. La idea de hoy es aprender a usar estas tablas. Por eso nos vamos a concentrar en los peligros para la salud y para el medio ambiente. Bien, y ahora sí, para hacer un poco de memoria, vamos a mostrar las sustancias que vamos a utilizar para generar estas mezclas. La sustancia 1, si lo recuerdan, habíamos utilizado 3 sustancias. La sustancia 1, cuya clasificación es la que estamos viendo en pantalla. Vamos a utilizar también nuestra sustancia 2. Y por último, nuestra sustancia 3. Recuerden que todo esto, si quieren ver detalladamente cómo es que se le adjudicó cada uno de estos peligros, lo pueden ver en el webinar que hicimos el mes pasado. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar por un caso en el cual tenemos a los 3 componentes en iguales concentraciones. En este caso vamos a tener a cada uno de los componentes en un 25%. Y lo que sí vamos a aclarar es que esta mezcla se encuentra en estado líquido. Recordemos que esto también es requisito para comenzar a clasificar las mezclas, conocer su estado físico. Bien. Como siempre, vamos a comenzar por la toxicidad aguda, porque es el primer peligro que aparece dentro de los peligros para la salud, cuya clasificación de los componentes era la que estamos viendo acá en pantalla. Recuerden que estos valores o estimaciones de la toxicidad aguda en realidad pueden provenir, de valores precisos, bien, mostrados en el webinar anterior, u obtenerse de la tabla 3.1.2. Bien, en esta tabla lo que se trata es de una conversión de un rango de valores de toxicidad aguda obtenidos experimentalmente o categorías de peligro de toxicidad aguda en estimaciones puntuales de toxicidad aguda para su uso en fórmulas. Es una fórmula que vamos a ver ahora a continuación. Bien, entonces, como sabemos, la ETA, bien, como dijimos, se determinará calculando la de todos los componentes relevantes, bien recuerden esto que acabamos de nombrar, con arreglo a la siguiente fórmula. Y esta fórmula se utiliza tanto ya sea para vía oral, cutánea o por inhalación. Bien, es la mezcla que, es la fórmula que tenemos acá en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Separar, porque recuerden que cada una de estas vías de exposición se debe realizar por separado. Entonces calculamos, por ejemplo, para la vía de exposición oral. Utilizando esta fórmula y los valores que estamos viendo en pantalla, vamos a obtener el siguiente valor. Entonces, si miramos según el valor obtenido y nuestra tabla, va a clasificar dentro de la categoría 4. Acá yo les dejo para que luego lo puedan analizar tranquilos cuál es el cálculo que se utilizó, cuál es la fórmula pasada de la fórmula en sí a los números que debemos utilizar. Luego, pasando a la vía de exposición cutánea, vamos a ver el valor que vemos aquí en pantalla, el de inhalación también, por lo cual, si volvemos a utilizar esta tabla, la clasificación va a quedar de la siguiente manera. Bien. Vemos cada una de las vías de exposición, el resultado, es decir, dentro de qué categoría entran y cuál es la indicación de peligro o frase H. Vamos a pasar ahora con el siguiente peligro para la salud, que es el de corrosión o irritación cutánea. En este caso, solo 2 de los componentes clasificarán dentro de este tipo de peligro. Y para analizar la mezcla, en este caso nos vamos a basar en otra tabla, que es la tabla 3.2.3. Bien, acá como vemos, la concentración de componentes de una mezcla clasificada en las categorías 1, 2 o 3
que determinarán la clasificación de la mezcla como corrosiva o irritante para la piel. Bien, toda esa información la podemos obtener en esta tabla. Y como ya vemos, tenemos una sustancia dentro de la categoría 1, nuestra sustancia 3, en un porcentaje mayor o igual a 5%. Recordemos que cada uno de estos componentes, como está en pantalla, se encuentran en un 25%. Entonces, esto quiere decir que la mezcla clasificará también dentro de esta categoría, ¿sí? Quedando, entonces, como vemos en pantalla. De nuevo, la clasificación con el resultado categoría 1 y la indicación de peligro o frase H. Bien, pasemos ahora al siguiente peligro para la salud, que es el de lesiones oculares graves o irritación ocular. Bien, entonces, ¿qué sucede o qué podríamos ver? Que es verdad que no tenemos ningún componente que clasifique de esta forma, ¿bien? Pero si miramos la tabla 3.3.3 para la clasificación en este tipo de peligro, también debemos considerar a los componentes que clasifican como corrosivos o irritantes cutáneos, ¿bien? Como podemos ver en pantalla. Entonces, no tenemos ningún peligro, ninguna sustancia clasificada en sí para este tipo de peligro, pero sí que tenemos sustancias clasificadas dentro de lo que es la categoría 1 cutánea, bien, que sería el primer renglón o el tercero de lo que estamos viendo aquí. Entonces, de esta forma, dado que nuestro porcentaje, de nuevo, es mayor al 3%, como estamos viendo, la mezcla también va a clasificar como corrosiva ocular. ¿Por qué quisimos incluir esto? Porque es importante notar que hay varias, hay que detenerse mucho en el SGA, porque, por ejemplo, uno puede pensar, bueno, estoy dentro de la categoría cutánea, no tengo ningún... disculpen, estoy dentro de la categoría ocular, no tengo ninguna sustancia clasificada dentro de esta categoría, la paso de largo. No, porque en este caso, para clasificar lo que son lesiones oculares graves o irritación ocular, debo mirar también otra de las clasificaciones, que es la de irritación o corrosión cutánea. Bien, esto sí que es un poco complicado al principio porque, claro, me estoy basando en otras clasificaciones para clasificar dentro de esta, ¿bien? Pero como vemos, todo esto se encuentra en el SGA. Entonces, ¿cómo queda esto? De la siguiente manera. La mezcla clasifica dentro de la categoría 1 para corrosión o irritación ocular, si bien no tiene sustancias que clasifiquen dentro de esta categoría directamente. Seguimos adelante. Carcinogenicidad. En este caso, solo uno de los componentes clasifica dentro de este tipo de peligro. Según el SGA, la mezcla se clasificará como carcinógena cuando al menos un componente, es decir, en nuestro caso, haya sido clasificado como carcinógeno categoría 1 o categoría 2 y esté presente en una concentración igual o superior a la de valor de corte o límite de concentración indicado, o bien puede ser en la tabla genérica que vimos, o la que vamos a ver ahora a continuación, que es la tabla 3.6.1. Estos valores son los que vemos en pantalla. Como podemos ver, nosotros superamos ampliamente este valor, ¿bien? Entonces, la mezcla en sí va a clasificar también como carcinogénica. ¿Cómo va a quedar entonces? Como vemos en pantalla. Bien, vemos de nuevo la clasificación, el resultado y la indicación de peligro o frase H. Vamos a pasar ahora al último peligro para la salud, que es el de toxicidad específica de órganos diana, exposiciones repetidas. Bien, esto también se suele conocer como STOT-RE, por repetidas. Bien. En este caso, solo contamos con uno de los componentes que clasifica dentro de este tipo de peligro, en este caso la sustancia 3, y según el SGA,
La mezcla se clasificará como tóxica específica de órganos diana tras una exposición única, repetida, o ambas. Esto de única es el STOT SE, bien que es de una única exposición, repetida, o ambas, cuando al menos uno de sus componentes se haya clasificado en la categoría 1 o 2 y esté presente en una concentración igual o superior a la del valor de corte o límite de concentración apropiado indicado, o bien como vimos en la tabla genérica o en la que vamos a ver ahora a continuación, en la tabla 3.9.3 para las categorías 1 y 2 respectivamente. Bien, de nuevo, dado que nuestro porcentaje de esta sustancia es mayor, la mezcla va a clasificar también dentro de esta categoría. Bien, si vemos la categoría 1, ampliamente superamos el valor, por lo que nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, entonces, estos son todos los peligros para la salud. Vamos a pasar por último a los peligros para el medio ambiente, comenzando con los peligros a corto plazo. ¿Qué conocemos de nuestros componentes? Lo que vemos acá en pantalla. Entonces, para clasificar a la mezcla, vamos a utilizar en este caso la tabla 4.1.3. Bien, entonces, comenzamos por el primer renglón. Nos dice que va a clasificar dentro de la categoría 1, es decir, agudo 1, si la sumatoria de los componentes que clasifican dentro de esta categoría supera el 25%. En este caso es lo que nos sucede a nosotros, es decir, la suma de componentes clasificados como categoría 1 es superior al 25%. Por lo cual la mezcla va a clasificar como tal. Bien, tenemos la clasificación, el resultado y la indicación de peligro. Esto no termina acá, vamos a pasar ahora a los peligros a largo plazo, es decir, los crónicos. Bien. Entonces, en este caso vamos a utilizar la tabla 4.1.4, que es la que vemos aquí en pantalla. Y en este caso, si bien tenemos solo un componente clasificado de tal manera, la sumatoria sigue siendo mayor o igual a 25, bien, por lo que la mezcla clasificará dentro de la categoría 1 también, por lo que queda entonces clasificado dentro de la categoría 1 con la indicación de peligro o frase H. Bien, ahora sí. Ya hemos terminado, dijimos que los peligros físicos no los íbamos a incluir. Entonces, la clasificación de la mezcla va a quedar de la siguiente manera. Al igual que en el webinar anterior, no vamos a desarrollar la etiqueta de esta mezcla, pero si quieren, luego podríamos hacerlo en otro webinar sobre etiquetas, bien, y etiquetar las sustancias y la mezcla final. Bien. Aquí terminaría todo lo que es la clasificación de la primera mezcla. Ven que una vez que nosotros ya tenemos la clasificación completa de nuestras sustancias, clasificar la mezcla también es un proceso engorroso, por lo que tenemos que conocer todas las tablas del SGA, ver las excepciones que hay incluidas. Luego recuerden que para hacer la etiqueta también podría ser que todos estos peligros no se incluyan, porque hay algunos que tienen precedencia sobre otros. Tendríamos que ver luego qué pictogramas incorporar. De ahí que es un trabajo bastante arduo. Por eso nosotros lo quisimos separar. Primero clasificar las sustancias, luego clasificar la mezcla y luego pasar a todo lo que es la ficha de seguridad y etiquetado. Bien, entonces, vamos a pasar ahora sí, como dijimos, para variar un poco, vamos a utilizar otra, es la misma mezcla, es decir, los mismos componentes, pero con porcentajes distintos. Bien. Ahora, podríamos pensar, ¿qué sucede con el porcentaje restante? ¿Bien? ¿Cómo lo tomamos? Bien, entonces, todo el porcentaje restante, en este caso y para el SGA, se va a tomar como componentes que no contribuyen a la clasificación. Es decir, pueden ser componentes que no sean peligrosos según el SGA en ninguno de los tipos de peligros. ¿Bien? Y ahora sí,
Voy a ir un poquito más rápido porque ya conocemos cuál es la dinámica a seguir. Vamos a comenzar por la toxicidad aguda, cuya clasificación de los componentes son los que vemos en pantalla. Y como dijimos, vamos a utilizar esta fórmula que vemos aquí. Entonces, por vía oral, el ETA de la mezcla, el cutáneo y por inhalación van a ser los que vemos en pantalla. Entonces, si volvemos a utilizar la tabla que ya hemos visto en el ejercicio anterior, la clasificación va a quedar de la siguiente manera. Es decir, que por vía oral y por vía de inhalación clasifica. Por vía cutánea, no. Bien, es un valor que de hecho si lo vemos es de 6.800, es un valor bastante elevado y por eso la mezcla no clasifica como tal. Bien, sigamos ahora con el siguiente peligro para la salud, que es el de corrosión o irritación cutánea. En este caso, solo 2 de los componentes clasifican dentro de este tipo de peligro. Bien, y para analizar, vamos a utilizar la tabla 3.2.3. Como ya vemos, tenemos una sustancia dentro de la categoría 1, pero en un porcentaje menor a 5, bien a diferencia del ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, por lo cual no va a clasificar dentro de la categoría 1 al no superar el 5%. Sin embargo, dado que este componente se encuentra en un 2%, la mezcla sí va a clasificar, pero va a quedar clasificada dentro de la categoría 2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Como vemos en pantalla. En este caso, categoría 2, porque dado que la sustancia 3 está en una cantidad muchísimo menor a la mezcla 1 que hicimos. Bien, pasemos ahora sí al siguiente peligro para la salud, que es el de lesiones oculares graves o irritación ocular. Como dijimos, al igual que en el ejercicio anterior, no tenemos ningún componente que clasifique de esta forma. Pero si miramos a la tabla, nuevamente la tabla 3.3.3, para la clasificación en este tipo de peligro, también debemos considerar a los componentes que clasifican como corrosivos o irritantes cutáneos, que acabamos de ver que sí que tenemos uno. Bien, miramos nuestra tabla. Entonces, como hemos mencionado, tenemos un componente que clasifica como corrosivo cutáneo, categoría 1. Bien, en este caso lo tenemos en una concentración inferior a 3%, por lo que no va a clasificar dentro de la categoría 1, pero al encontrarse entre un 1 y 3%, va a clasificar dentro de la categoría 2. Bien, quedando de esta manera como vemos en pantalla, en una categoría 2, y la indicación de peligro o frase H que también vemos, que es la de provoca irritación ocular grave. Seguimos adelante con carcinogenicidad. En este caso, solo uno de los componentes clasifica dentro de este tipo de peligro. Si volvemos a ver la tabla 3.6.1, el valor de corte es muy bajo, por lo cual, salvo que tengamos sustancias en una concentración muy pequeñita, por lo general, cualquier sustancia clasificada clasificada como carcinogénico, suele clasificar a la mezcla total, como dije, a menos que lo tengamos en un porcentaje muy bajo. Bien, entonces, nuestro porcentaje es de 12%, claramente es muchísimo mayor al que vemos en pantalla, por lo cual la mezcla también va a clasificar dentro de la categoría 2. ¿Sí? Por lo general, todos estos tipos de peligros que tienen estos valores tan bajos suelen clasificar a la mezcla, por lo general casi siempre, salvo, como les digo, que tengamos valores muy pequeños. Pasemos al último peligro para la salud, que es el de toxicidad específica de órganos diana, nuevamente exposiciones repetidas. Al igual que lo que acabamos de ver, solo uno de los componentes clasifica dentro de este tipo de peligro. El ejemplo es muy similar. Si volvemos a mirar la tabla 3.9.3, vamos a ver que dado nuestro porcentaje, esta sustancia es mucho mayor, o sea, el porcentaje de la sustancia es mucho mayor que lo que vemos, por lo cual la mezcla clasificará también dentro de esta categoría.
¿Cómo queda entonces? Como vemos en pantalla, el resultado es la categoría 1 y la indicación de peligro o frase H, como podemos ver aquí. Estos por lo general son más fáciles porque, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, este y el de corrosión cutánea que vimos? Que en estos, con que haya uno solo es suficiente. Vieron que en los otros por lo general podíamos hacer más sumatorias, por eso esos tipos de peligros se suele decir que su clasificación se considera en una lógica sumatoria y en este no, porque en este con que haya uno, por ejemplo carcinogénicos, con que haya una sustancia clasificada como carcinógena en un porcentaje mayor a 0,1 ya clasifica la mezcla. Bien, es un diferente approach, digamos, para poder clasificar a las sustancias. Pasemos por último a los peligros para el medio ambiente, comenzando de nuevo por los peligros a corto plazo, es decir, los agudos. Para clasificar la mezcla, tal y como lo hemos hecho, vamos a utilizar la tabla 4.1.3. Bien, la suma de nuestros componentes es de 22%, por lo que este valor es inferior a 25, ¿sí? Entonces, no va a clasificar dentro de la categoría 1. No, esperen, dije algo mal. Vamos a comenzar con aguda 1. Categoría 1, solo tenemos dos componentes, bien, que clasifican como categoría 1, la sumatoria es de 8, es decir, que es inferior a 25%. Vamos a pasar al segundo renglón, donde vamos a sumar los de aguda 1 más los de aguda 2. En este caso, la sumatoria, bien de los dos, es 22, es menor a 25, por lo que tampoco va a clasificar dentro de la categoría 2. Vamos a seguir con la siguiente. Bien, no, ay, perdón, estoy muy perdida. El primero, categoría 1, no clasifica, bien, ¿por qué? Porque la sumatoria es de 10. Pero si seguimos en el siguiente renglón, acá tenemos un 10, que es lo que no había visto, es decir, que 10 por aguda 1, es decir, 10 por 10 en este caso, más aguda 2, sí que nos va a dar un valor mayor a 25, entonces la mezcla queda clasificada como categoría 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy de nuevo. Tenemos, para el primer renglón, es todos los agudos 1, que en este caso es nuestra sustancia 1 y nuestra sustancia 3. La sumatoria es de 10%. ¿Es mayor a 25? No. Pasamos al siguiente renglón. Vamos a utilizar esa sumatoria de agudo 1, es decir, que era 10, por 10, por este numerito que está acá, más todos los componentes que clasifiquen como agudo 2. Es decir, que en este caso, esta sumatoria sí va a dar mayor a 25. Entonces, la mezcla clasifica dentro de la categoría 2. ¿Cómo va a quedar entonces? Como vemos en pantalla, clasificada dentro de la categoría 2. Y por último, vamos a pasar a los peligros a largo plazo, es decir, los crónicos. En este caso, solo tenemos un componente. De nuevo, vamos a utilizar la tabla 4.1.4. Bien, categoría 1, comenzamos por el primer renglón. La cantidad es 8, es decir, que es inferior a 25. Y vamos a seguir con el siguiente renglón. En este caso sería 10 por 8, porque son los 10 por todos los componentes clasificados dentro de la categoría crónica 1, más todos los componentes clasificados como crónica 2, que en este caso no tenemos, pero sin embargo este valor es superior a 25%, por lo que la mezcla va a clasificar dentro de la categoría 2, quedando como vemos en pantalla. Bien, y ahora sí, dado que no estamos considerando los peligros físicos, la clasificación de la mezcla final va a quedar de esta manera. Bien, como dijimos, no vamos a desarrollar la etiqueta de esta mezcla, pero si quieren, podríamos luego hacer otro webinar bien sobre el etiquetado. Por cuestiones de tiempo, vamos solo a realizar estos dos ejemplos. En caso de querer luego clasificar a las mezclas con otros porcentajes u con otros componentes, bien nos lo pueden hacer saber enviando un correo electrónico a la dirección que voy a dejar ahora en un momento. Por ejemplo,
¿Qué otra diferencia podríamos hacer? Podríamos incluir al componente clasificado como carcinógeno en un porcentaje de 0,05, por lo cual la mezcla no va a clasificar como carcinogénica. Podríamos variar componentes, podríamos agregar otros, bien, como para que vean las diferencias a la hora de clasificar. Bien. Ahora sí, y con toda esta información que hemos brindado, antes de abrir el canal de preguntas, es que queremos presentarnos y compartir con ustedes justamente nuestra solución para manejar todo esto, ¿bien? Es decir, para manejar efectivamente las normas en conformidad con el SGA. Lisan Systems es una empresa multinacional enfocada al suministro de soluciones informáticas para la gestión de salud, seguridad y medio ambiente en las empresas. Entre las soluciones que ofrecemos, Access es un software especializado en la generación automática de documentos de seguridad para productos químicos peligrosos, tales como fichas de datos de seguridad, fichas de emergencia y etiquetas, entre otros. Es decir, que ahora su empresa puede cumplir con los requisitos del SGA, creando fichas de datos de seguridad y etiquetas de una manera fácil, flexible y a un costo accesible. Nuestra solución empresarial Access crea, maneja y distribuye fichas de datos de seguridad y etiquetas para los principales mercados de comercialización. Maneja bases de datos totalmente integradas con frases en conformidad con las regulaciones argentinas y con la información necesaria para el transporte de sustancias y materiales peligrosos. Además, al contar con oficinas alrededor del mundo, ofrecemos un equipo de soporte local, lo que nos permite estar siempre al día en los cambios regulatorios, los cuales hemos visto que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar la documentación. En caso de querer recibir más información o presenciar una demostración completamente gratuita, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Con esta demostración, no solo tendrán una visión general de cómo funciona nuestro software, sino que podrán acceder a varios beneficios y descuentos sobre el software, generación de documentación, por ejemplo, si ustedes no precisan el software, pero sí precisan generar alguna X cantidad de fichas de datos de seguridad o etiquetas, bien, o incluso pueden tener descuentos en nuestros cursos y entrenamientos. Estos cursos, que dada la situación de público conocimiento se están brindando de manera online, tienen como objetivo, partiendo del entendimiento de las reglas para la clasificación de productos químicos, formar a los participantes para implementar el SGA, clasificar los peligros de los productos químicos, elaborar y evaluar, bien que este es otro punto muy importante, evaluar las fichas de datos de seguridad de los productos químicos y la etiqueta SGA, garantizando así la comunicación de peligros a los trabajadores. Bien, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque una cosa es solo crear la ficha o recibir una ficha o una etiqueta, pero también es importante que nosotros sepamos evaluar si esa documentación está bien hecha, es decir, la etiqueta contiene todos los elementos que debe contener, los pictogramas son acorde a las clasificaciones, las frases H y frases P que aparecen, ¿realmente cumplen con lo que dice el anexo 1? Bien, por eso que este también es el fin del curso, entender un poco toda esta documentación que bien o creamos nosotros o nos entregan nuestros proveedores. Como dije, para recibir más información sobre Access, nuestros cursos o nuestra demostración gratuita, pueden enviarnos un correo a la dirección que aparece en pantalla. Y recuerden que con Access, cumplir con la normativa nunca fue tan sencillo. Desde LISAM queremos agradecerles su participación. Recuerden que en breve vamos a estar publicando las próximas fechas. Este webinar también lo vamos a replicar por la tarde en nuestro horario de siempre. Y luego ya el mes que viene vamos a realizar el próximo webinar. Bien, y no se olviden que si hubiera algún tema en particular del cual les gustaría que preparemos una presentación, nos la hacen saber. Desde ya, muchas gracias.